Hola, nosotros somos el grupo 1 de tutoría conformado por Valentín y Micaela. El motivo de consulta por el cual concurre Carmen es que desea realizarse unas prótesis nuevas y que si es algo fijo mejor, al menos la parte de arriba, ya que las que tiene le bailan un poco. Como datos relevantes, es una paciente femenina de 52 años que ya concurre a la visita con las radiografías que analizaremos luego. Toma levotiroxina, liotronina y pastilla Yasmin. Como antecedentes sistémicos, la paciente refiere haber tenido escarlatina, varicela y fiebre reumática de chica, y si bien no recuerda a qué edad, la madre le comentó que estuvo en tratamiento durante 3 años. Refiere también haberse realizado exodoncia sin complicaciones y que las piezas dentarias las fue perdiendo por movilidad. La escarlatina es una enfermedad infectocontagiosa exantemática de origen bacteriano que generalmente afecta a los individuos a partir de los 3 años y se localiza en el torso, cuello, extremidades y cara. A nivel bucal se presenta un exantema muy marcado en la lengua, cubierto por un exudado blanco amarillento. Las papilas linguales se vuelven hiperémicas, engrosadas y dando un aspecto a lengua aframbuesada. Luego de los 6-9 días los síntomas desaparecen. Rara vez generan complicaciones y el tratamiento consiste en la administración de penicilina en dosis de 3 veces al día durante 8 a 10 días. La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria que se presenta luego de una infección amigdalina causada por los estreptococos beta hemolíticos del grupo A. A la hora de brindar la atención odontológica, debemos tener en cuenta que no podemos realizar tratamientos invasivos en el caso de sospechar la presencia de una cardiopatía reumática sin previamente haber realizado una correcta profilaxis antibiótica o una interconsulta médica. Con respecto al esquema de profilaxis antibiótica, para un adulto de 1,70 m por 70 kilogramos se aconseja amoxicilina 2 miligramos una hora antes del procedimiento y en caso de alérgicos a la penicilina se puede llegar a dar clindamicina 600 miligramos media hora antes. Con respecto a la medicación que la paciente manifiesta tomar, es importante saber que la droga Jasmine es una pastilla anticonceptiva que contiene principalmente dos hormonas femeninas, un estrógeno sintético denominado etinestradiol y un progestágeno denominado drospirenona. La presentación de dicho fármaco es por 21 comprimidos. El etinilestradiol es un estrógeno derivado del estradiol. Se usa comúnmente asociado con la progestina y su función principal es la anticoncepción. En el caso de los prostágenos, la drospirenona tiene una actividad similar a la progesterona. Interviene en la anticoncepción, incremento basal de insulina. Como posible hipótesis, proponemos que la paciente de 52 años con posible inicio de osteoporosis la medican con drospirenona, etinilestradiol para proveer su cuerpo de estrógenos y disminuir la resorción ósea. Dentro de las preguntas del problema nos gustaría saber qué recuerda la paciente de su último chequeo ginecológico. ¿Se encuentra en etapa premenopáusica o menopáusica? A nivel óseo, ¿fue diagnosticada con algún principio de osteoporosis? Y como estudios complementarios solicitaríamos análisis de sangre con perfil hormonal y densitometría ósea. Teniendo en cuenta los estudios que aportaron la segunda parte del problema, la paciente sufre de tiroiditis de Hashimoto. Es un trastorno autoinmune en el cual se generan anticuerpos hacia la tiroides generando un cuadro de inflamación crónica. En el estudio podemos observar el hematocrito y la hemoglobina baja, al igual que la serie roja en sí, lo cual se puede relacionar con que un cuadro de hipotiroidismo puede llevar a tener niveles bajos de hierro. La estimulación por parte de la glándula tiroides a la médula ósea encargada de producir glóbulos rojos es menor, por ende se ve reflejado en dicho análisis. La levotiroxina es una hormona tiroidea sintética utilizada para reemplazar a la hormona tiroidea y se utiliza en el paciente cuyo déficit sea notorio. La liotronina se utiliza para el tratamiento del hipotiroidismo, bocio eutiroideo, hipertiroidismo, mixedema, cretinismo, aplasia tiroidea, tiroiditis y luego de cirugía de glándula tiroides. Es una forma sintética de la hormona T3. El hipotiroidismo es una enfermedad frecuente caracterizada por una deficiencia de la hormona tiroidea endógena. El tratamiento, independientemente de su etiología, es la monoterapia con levotiroxina T4, ajustado por la concentración de TSH, que es la hormona tiroestimulante. La hormona activa es la triiodotrionina T3, que proviene de la conversión periférica de la T4 a T3 en el hígado. Con respecto a los antecedentes del caso, la paciente no refiere ser portadora de hipotiroidismo, pero
sí está medicada, y pensando en nuestra hipótesis planteada sobre el tejido óseo y un posible cuadro premenopáusico o menopáusico, vemos el efecto de las hormonas tiroides y el tejido óseo. Por lo tanto, como posible hipótesis, pensamos en que la paciente de 52 años medicada con levotiroxina y liotronina, debido a que sufre un cuadro incipiente de osteoporosis, en conjunto con los anticonceptivos se busca revertir y compensarla. Como preguntas al problema, vemos relevante preguntar si tiene hipotiroidismo y si lo tiene, a qué edad fue diagnosticada. Como estudios complementarios, si bien se pidió el análisis de sangre con el perfil hormonal y la densitometría ósea, con estas medicaciones confirmamos la necesidad de pedir la densitometría para evaluar los valores de referencia de la densidad mineral ósea. A su vez pediríamos los marcadores óseos, existen séricos y urinarios para poder evaluar el metabolismo óseo y ver la necesidad o no de tratamiento, y debe existir un equilibrio entre la formación y resorción. En caso de endocrinopatías, tiroiditis o enfermedad de Paget, se produce un desequilibrio dentro de los marcadores óseos. Se pueden pedir los de formación y los de resorción, como vemos en el cuadro. En el caso de la paciente, se le realizó una densitometría ósea en la región lumbar y a nivel de las caderas. Como conclusión a dicho estudio, podemos decir que se encuentra dentro de los parámetros normales, como vemos en la imagen. En la primera imagen, correspondiente al maxilar superior, se observa el reborde residual con pérdida ósea de forma vertical y horizontal. Clínicamente, la encía se observa de color rosado, de consistencia firme y lisa. Se observa el frenillo anterosuperior tanto en la primera como en la segunda imagen, al igual que las bridas. El fondo de surco se observa sano, al igual que la línea mucogingival. Se observan las arrugas palatinas y la arcada es más bien de forma ovoidea. En el área del paladar, justo en el límite entre el paladar duro y blando y en el sentido sagital, a la altura del rafe medio palatino, se ve una lesión elevada, de color rojo, de forma circular, correspondiente también a la zona limitante posterior, por lo cual podemos asociar esta lesión a una mala adaptación de la prótesis que manifiesta tener la paciente. En la segunda y tercera imagen se observa el maxilar inferior, en el cual se encuentran presentes las piezas 43, 42, 41, 31, 32, 33 y 34. La pieza 34 presenta una corona metálica, o bien un casquete. A nivel periodontal se observa la encía a predominio fibroso con áreas eritomatosas asociadas a la inflamación por la presencia de placa bacteriana. Se observa cálculo supragingival y en los sectores posteriores no se observa la presencia de piezas dentarias, por ende la lengua invade el plano de oclusión. El fondo de surco se observa normal al igual que las bridas. En la radiografía panorámica observamos total edentulismo superior. Se observan los senos maxilares sumamente neumatizados, se observa pérdida ósea correspondiente al maxilar superior tanto en alto como en ancho. La cavidad nasal se encuentra normal. A nivel mandibular podemos observar asimetría a nivel de las ramas mandibulares, la derecha es más ancha y larga con respecto a la izquierda. La escotadura sigmoidea es más prominente del lado derecho. Si trazamos una línea horizontal de cóndilo a cóndilo mandibular, podemos decir que el cóndilo derecho se encuentra más hacia abajo que el izquierdo. Con respecto a las piezas dentarias, observamos desde la pieza 43 a 33 sin particularidades. La pieza 41 presenta un área radiopaca por distal compatible con una restauración y la pieza 34 se observa a nivel coronal un gran área radiopaca compatible con una corona y a nivel radicular una zona radiopaca en el interior del conducto compatible con gutapercha. Se observa en el sector posterior inferior una disminución de la altura ósea debido a la ausencia de piezas dentarias. Se observan los canales correspondientes al conducto dentario inferior y los agujeros mentonianos, y el ángulo mandibular izquierdo es más prominente que el derecho. En estas dos tomografías con cortes coronales correspondientes al maxilar superior podemos observar dos cavidades hipodensas compatibles con los senos maxilares bien neumatizados. Luego se observa contorneado el mismo, una zona hiperintensa compatible con la membrana sinusal y luego seguido por otra área hiperintensa compatible con el reborde óseo de pequeño espesor. En la primera imagen podemos ver cortes correspondientes a la tuberosidad maxilar, representado de forma hiperintensa que aparenta tener más espesor en comparación a la segunda imagen, que representa cortes del área del hueso anterior en relación con las fosas nasales. También se observa hiperintenso. En estas tres tomografías de cortes paraxiales se observan cortes a diferentes alturas correspondientes al hueso maxilar superior, en el cual se evidencia un área hiperintensa de ambos lados que delimita las cavidades correspondientes a los senos maxilares izquierdo y derecho, y en su interior se observa un área hipodensa compatible con la neumatización.
En la segunda tomografía se observan cortes correspondientes a la espina nasal anterior y se ve reflejado de forma hiperintensa. En estas tres tomografías de cortes sagitales vemos los diferentes cortes correspondientes a los trazados tomados en la tomografía paraxial. En el lado derecho va presentado diferentes cortes en base a los espesores óseos representados de forma hiperintensa. Los milímetros varían entre 7 en la zona posterior y 2 en la zona anterior. A nivel de la zona anterosuperior se puede observar que hay aproximadamente de 2,5 a 4 milímetros y en el seno maxilar se puede ver que las medidas de los espesores óseos oscilan entre 2,5 a 5,5 milímetros. Para Seibert y Linde existen dos biotipos principalmente, el festoneado fino, el cual tiene mayor impacto estético, y el plano grueso. Para describirlos, Olson y Linde definieron a los incisivos que tienen una forma larga y estrecha de la corona, que tienen su encía marginal más fina, mayor altura de las papilas interdentales y una zona estrecha en la encía insertada. En cambio, una forma más corta, ancha, presenta la encía marginal más gruesa, una zona más amplia de tejido queratinizado y una altura más baja a nivel de las papilas interdentales, cuya demanda estética es menor. En resumen, podemos decir que el biotipo delgado lo solemos encontrar en piezas dentarias largas y angostas y el grueso en piezas dentarias cortas y anchas. Concluimos que la paciente presenta un biotipo periodontal grueso, guiándonos de los dientes anteroinferiores. La arquitectura gingival se observa normal, los dientes son más bien cuadrangulares y las papilas son pequeñas y acortadas. Observamos gran presencia de encía queratinizada. Al pensar en la colocación de algo fijo, como menciona la paciente, inevitablemente el tratamiento por excelencia es la colocación de implantes. Es necesario conocer las bases biológicas y biomecánicas del sitio donde vamos a trabajar, junto con sus indicaciones, ventajas y desventajas. La atrofia se define como la disminución en el tamaño o en el número de uno o varios tejidos que forman un órgano, con consiguiente disminución de volumen, peso y actividad funcional a causa de escasez o retardo en el proceso nutritivo. En cuanto a la clasificación de los rebordes alveolares edenturos propuesto por Seibert, consideramos que es una clase 3. A continuación, pasaremos a describir los tipos de huesos que podemos encontrar en base al estudio tomográfico presentado. Cuando hablamos de qué tipo de huesos existen, debemos tener en cuenta a la estructura interna del tejido óseo, la cual la describimos en calidad o densidad. La cantidad y calidad de hueso disponible son factores importantes en la implantología, ya que determina el plan de tratamiento, el diseño del implante, la técnica quirúrgica, el tiempo de curación, la carga ósea inicial, progresiva durante la rehabilitación protésica. El estudio por excelencia para la evaluación de los aspectos estructurales son las imágenes seccionales tomográficas. Debemos evaluar la calidad y aspectos anatómicos, grosor de las corticales, espesor del reborde edéntulo, de manera tridimensional, en relación con seno maxilar, fosas nasales, conducto dentario inferior y considerar la longitud y el diámetro de los implantes. Si bien se desarrollaron diferentes clasificaciones propuestas por diferentes autores, según Misch podemos decir que nuestra paciente presenta un hueso tipo 4 y en cuanto a la densidad un D4. Teniendo en cuenta el espacio subantral, podemos determinar que el paciente del lado derecho se denomina como un SA3, ya que la altura ósea vertical es de 5 a 10 milímetros. Como técnica quirúrgica empleada, se planificará el acceso por una ventana lateral para aumentar 12 milímetros de altura ósea y colocar el implante en un periodo de 2 a 4 meses luego de la intervención. Y del lado izquierdo es un SA4, ya que la altura es menor a 5 milímetros. Se ingresará por la pared lateral del seno también y realizaremos un aumento de la altura de 12 milímetros. Pero la colocación de implantes será en forma tardía, es decir, a los 8 o 12 meses posteriores a la cirugía. Anteriormente clasificamos a la paciente según Seibert en una clase 3 y según Misch teniendo en cuenta el espacio subantral en un SA3 y SA4. Como la paciente mencionó la necesidad de realizarse una nueva prótesis y si pueden ser fijas mejor, entonces lo ideal es la colocación de implantes. Para esto, como opciones al caso, podemos realizar la colocación de implantes con previa elevación del seno maxilar mediante el abordaje lateral. La elevación traumática del piso del seno maxilar es una modificación a la técnica de Caudill-Duke. Se realiza bajo anestesia local, luego de tener al paciente anestesiado, enumeramos los pasos para la realización de la cirugía. Incisión en el área de canino molar de forma lineal
con dos descargas oblicuas en los extremos mesiales y distales, teniendo en cuenta la premisa de los colgajos, más anchos en la base para permitir un campo amplio y favorecer la irrigación. Luego el despegamiento del colgajo mucoperióstico. Osteotomía de acceso con instrumental rotatorio de baja velocidad, contraángulo o piezas de mano con fresas redondas. También se puede emplear el uso de bisturíes ultrasónicos. Diseño de la ventana lateral rectangular u ovalada aproximadamente de 20 milímetros de longitud y 10 milímetros de alto. Osteotomía delicada para no dañar la membrana de Schneider. Despegamos en forma de tapita la base inferior en relación con el reborde y las descargas. La parte superior no la tocamos, ya que la utilizaremos como bisagra. Se empuja hacia adentro del seno y se utiliza la bisagra como techo de la cavidad a crear. Hay que ir despegando la membrana sinusal con instrumental y tratar de que los bordes queden redondeados para no perforarla. Luego de despegar la membrana, se debe colocar el material de injerto o implantes. Nosotros decidimos realizar la colocación de injertos óseos en una primera etapa y luego, siguiendo con las recomendaciones basadas en la clasificación del lado derecho, se colocarán los implantes en un periodo de 2 a 4 meses y del lado izquierdo en un periodo de 8 a 12 meses. Mientras tanto, la paciente estará en una etapa provisional. Con respecto al injerto que colocaremos por debajo de la membrana, debemos saber que existen varios tipos de injertos. Todos deben cumplir con la premisa de tener capacidad osteogénica, tiene que ver con la neoformación y diferenciación de los preosteoblastos a osteoblastos maduros, característica indispensable para la diferenciación. Según la estructura pueden ser corticales o esponjosos. Si tenemos en cuenta la osteoinducción, tiene que ver con la diferenciación de las células mesenquimáticas indiferenciadas. Generalmente esta capacidad se desarrolla en los injertos autólogos y hay presencia de proteínas morfogenéticas que derivan de la matriz mineral del injerto, lo cual es el factor indispensable en este caso. La osteoconducción en este caso se forma como un esqueleto. Es en la cual el injerto se va colonizando por vasos sanguíneos y células osteoprogenitoras de la zona receptora que van reabsorbiendo y depositando nuevo hueso. Dentro de los tipos de relleno que se puede utilizar para el levantamiento del piso del seno maxilar existen onlay, que es una técnica que parte de un injerto en bloque extraoral o intraoral, es decir, de una zona dadora, o si no bien se puede emplear un biomaterial, que en este caso es en el espacio subventral, en la zona atrófica. La ventaja de esta técnica es que permite la corrección de la atrofia en alto y en ancho, como también la capacidad osteogénica, osteoinductiva y osteoconductiva que posee el hueso autólogo, pero también se debe tener en cuenta las desventajas, tales como rápida reabsorción, evaluación de zonas dadoras y necesidad de anestesia general por tiempos quirúrgicos prolongados. O inlay, que se conoce como técnica de sándwich y se basa en la teoría de que si colocamos hueso autólogo o algún biomaterial entre el hueso esponjoso propio del paciente, se logra una rápida incorporación del injerto, teniendo una mínima reabsorción. Dentro de las ventajas, le aporta una posición estable del injerto, adecuado aporte sanguíneo y permite corregir la relación intermaxilar y evita proporciones coronoimplantes desfavorables. La fijación de los segmentos se realiza mediante la utilización de tornillos y mini placas de titanio. Para entender un poco mejor a los diferentes tipos de biomateriales y injertos, vamos a explicar este cuadro que vemos acá a continuación. Con respecto a los autoinjertos, tenemos que saber que la fisiología de unión cumple con los 3 principios de regeneración ósea: osteogénesis, osteoconducción y osteoinducción. Dentro de las ventajas tenemos que tiene mejores resultados, cumple con los 3 mecanismos de unión, evita la transmisión de enfermedades y también evita el rechazo inmunológico. Pero dentro de las desventajas se requiere una zona dadora óptima, ya sea intraoral o extraoral, y puede llegar a necesitar anestesia general si es necesario. Con respecto a los aloinjertos, cumplen con la capacidad de ser osteoinductivos y osteoconductores. Dentro de las ventajas, evita la morbilidad del sitio donante y compromiso con los tejidos sanos. También tienen disponibilidad inmediata, tienen la posibilidad de obtener variaciones de forma, tamaño y cantidad, y se pueden almacenar por largos periodos de tiempo. Y con respecto a las desventajas, el proceso es lento y considerable con respecto a lo que es la pérdida de volumen, y pueden existir riesgos de transmisión de enfermedades por parte del receptor. Después, con respecto a los senoinjertos, la capacidad que tienen es la osteoconducción. Y dentro de las ventajas, soporta el crecimiento vascular, migración y diferenciación celular, es decir, que forman como un esqueleto o una malla ósea, y también es biocompatible con los tejidos adyacentes. Y dentro de las desventajas es que son antigénicos, no se encuentran en uso,
Actualmente pueden provocar una respuesta inmune y únicamente tienen la capacidad de osteoconducir, como mencionamos al principio. Y con respecto a los materiales aleoplásticos, la capacidad es la osteoconducción también. Existe una varia amplitud de materiales, de biocerámicos y cristales. No transmite enfermedades, tienen disponibilidad ilimitada, son de fácil manejo y alta calidad, y el almacenamiento es sencillo. Pero con respecto a las desventajas, son materiales inorgánicos y sintéticos, son un poco más costosos, son difíciles de conseguir y no tienen propiedades biológicas ni biomecánicas como los mencionados anteriormente, y pueden reaccionar como un cuerpo extraño reconocido por el sistema inmunológico. Recapitulando en el debate de colocar implantes diferidos o no, el plan de tratamiento que consideramos ideal para este caso clínico es el siguiente. Partiendo de que ya tenemos los rellenos óseos realizados, luego de 2 a 4 meses reintervenimos para colocar implantes en las brechas edéntulas del lado derecho y del lado izquierdo, reintervenimos al cabo de 8 a 12 meses. Mientras tanto, como es una paciente periodontal y nosotros necesitamos que esos implantes se osteointegren correctamente, vamos a realizar una prótesis total removible provisional que estará rebasada con un acondicionador de tejido para no dañar el lecho quirúrgico. Los implantes que consideramos óptimos colocar son de tipo perforante a cada lado del área de premolares y molares. Las opciones de tratamiento se dividen en fijas y removibles. Los factores que determinan el tipo de restauración son la cantidad de espacio desde el hueso hasta el plano oclusal y el soporte labial. Cuando el espacio es inferior a 10 milímetros y hay soporte labial, se sugiere la colocación de restauraciones sobre implantes. Cuando hay más de 15 milímetros y ausencia de soporte labial, se sugiere la colocación de sobredentaduras y prótesis atachadas. O en el caso de que el espacio esté comprendido entre 11 y 15 milímetros y exista soporte labial, se puede considerar el uso de prótesis híbridas. Luego de la colocación de implantes, tenemos opciones protésicas. 1. Una prótesis híbrida, que es una estructura fija atornillada sobre los implantes colocados. Y 2. La barra metálica con una prótesis total removible atachada, que es, en este caso, se realizarían 2 barras metálicas que irían fijas y conectadas a los implantes que se colocaron, y de las barras saldrían los attach para la colocación de una prótesis total removible superior. Consideramos que la segunda opción es más viable, ya que debido a todos los antecedentes mencionados, el tipo de hueso, la imposibilidad de colocar implantes en el sector antesuperior por la relación con las fosas nasales y pensando en los futuros brazos de palanca y óptima rehabilitación oclusal, lo más conveniente es colocar 2 barras metálicas y luego una PTR atachada sobre la misma. En el maxilar inferior, si bien la paciente no manifiesta la necesidad de tener algo fijo abajo, la opción no debe descartarse, aunque es importante aclarar que el tipo de hueso que se encuentra a nivel mandibular no es lo mismo que el hueso maxilar superior. Por ende, la colocación de injertos o implantes debe planearse con una tomografía, como se tuvo a bien solicitar en nuestros puntos anteriores, para poder evaluar el tipo de implantes que colocaremos teniendo en cuenta reparos nobles como el canal dentario inferior o salida de los nervios mentonianos, y poder determinar el tipo de implante, y es por eso que actualmente sugerimos la realización de una PPR inferior. Previo a esto debemos analizar una corona nueva en la pieza 34, en la cual ya podemos incluir el tallado del apoyo, y debemos realizar una barra lingual para evitar el fulcrum extrusivo, ya que nuestra paciente será clasificada como clase 1 según Kennedy. Acá estas imágenes, que si bien no son del caso clínico, son representativas, en la cual podemos ver el diseño de cómo sería nuestra PPR. Para poder llevar a cabo todo lo que mencionamos, debemos establecer una secuencia o plan de tratamiento. Para ello es fundamental nuevamente recordar que lo principal es conocer sistémicamente a la paciente, saber qué patologías cursa y qué medicación toma, realizar la interconsulta en el caso de que sea necesario, recopilar todos los datos junto a un exhaustivo análisis clínico y radiográfico, comenzar por obtener salud a nivel de los tejidos gingivales con la eliminación de cálculos supragingivales y la confección de PPR y PTR provisional para nivelar y compensar la oclusión. Planificación quirúrgica con abordaje de senos maxilares a través de ventanas laterales con relleno óseo, autólogo y aloplástico mediante la técnica online. Planificación quirúrgica diferida, como se mencionó en los tiempos quirúrgicos expuestos anteriormente. Confección de una sobredentadura. Colocaremos 2 barras metálicas paralelas para luego poder colocar una PTR removible, lo cual le favorecerá la higiene y mantendrá el concepto de algo fijo para la labor diaria.
y la confección en paralelo de una PPR inferior y corona definitiva en la pieza 34. Muchas gracias por la atención y a continuación mostraremos la bibliografía empleada.